Hola, ¿cómo están? Qué placer volver a encontrarnos en una sesión más. Siempre es un gusto poderlos saludar a través de este medio. Espero que se encuentren muy bien y que sigan aprendiendo cosas nuevas. Todos estamos inmersos dentro del estudio, de la preparación, por lo tanto, día a día es importante que vayamos aprendiendo y conociendo cosas nuevas. En nuestras sesiones anteriores hemos visto tanto la expresión escrita como la expresión oral, pero en nuestras últimas sesiones nos hemos detenido a ver específicamente algunas técnicas de la expresión escrita, por lo que en nuestra sesión de hoy vamos a ver algunas técnicas importantes de la expresión oral. Acompáñenme entonces a juntos poder aprender. Para iniciar con nuestra sesión de hoy, vamos a ver factores de la expresión oral. Dentro de esto es importante que veamos que hay factores importantes y aspectos importantes que es de manera esencial irlas captando. Dentro de los factores importantes podemos decir la fluidez. Pero, ¿qué es la fluidez entonces? Es la manera fácil en que brotan ideas de nuestros pensamientos y de nuestra boca. Es la capacidad que todo ser humano tiene en un discurso al momento de expresarse correctamente, pero lo hace también de forma espontánea, puesto que las palabras le fluyen sin necesidad de irlas meditando por mucho tiempo, porque tiene hasta para decir de más. También es importante que consideremos el ritmo. Pero entonces, ¿qué es el ritmo? Es la sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión regular de las sílabas, acentos y pausas en el enunciado. Que al momento en que yo hable, al momento en que yo exprese, al momento en que yo me dirija, es importante que las palabras, que las oraciones o lo que yo necesito transmitir, pues tenga un ritmo, que no se escuche de forma pausada, ligera o simplemente que le falte sensación al momento de ser dialogado. Claridad. También es importante tomar en cuenta este aspecto. La claridad es la expresión más clara que se pueda dar. Es aquella que se comprende de una forma fácil y sencilla, sin necesidad de enredarse al momento de dirigirse o simplemente que el mensaje llegue tal como lo pienso. La coherencia. ¿Y qué podemos decir al respecto de la coherencia? La podemos denominar como la relación o la conexión o unión de una cosa con otra. Que tenga lógica lo que yo voy a transmitir. Que al momento en que yo diga, hable o comparta alguna idea a través de mi expresión oral, pues tenga conexión una palabra con otra, que sea entendible. La precisión. La precisión puede ser de cualidad precisa, es decir, que tenga los errores menos posibles, que sea preciso, contundente, que sepamos hacia dónde queremos llegar con nuestro mensaje y que lo que nosotros deseamos transmitir tenga este aspecto. Objetividad. ¿Qué podemos decir al respecto de objetividad? Que debe de ser veraz y auténtico. Al momento en que yo dirija, tengo que tener la certeza que lo que estoy transmitiendo, que lo que deseo transmitir, sea verdadero y tenga un objetivo del por qué lo deseo transmitir, del por qué deseo decirlo. Interesante. Para expresar aquello que realmente nos interesa o aquello que realmente es interesante para la persona, debe de tener esta causa o esta razón que despierte el interés
del receptor, de la persona a quien vaya dirigido el mensaje, que no simplemente sea de forma desinteresante, podríamos decir, que lo que yo vaya a transmitir a través de mi expresión tenga algún aspecto que llame la atención de la otra persona o aquella que recibe el mensaje en este caso. Por último, podemos decir hablar del vocabulario adecuado. Cuando hablamos del vocabulario adecuado, tenemos que considerar hacia quién nos estamos dirigiendo. Hacia una persona mayor, hacia alguien de nuestra misma edad, a un niño, a un grupo de personas, a un grupo selecto, para poder ver bien el vocabulario que utilizaré al momento de dirigir mi mensaje. Esto es muy importante. Evitar el uso de palabras inadecuadas al momento en que yo exprese mis ideas, mis pensamientos y mis emociones. Sigamos entonces con los aspectos importantes que debemos de considerar al momento de una expresión oral. Es importante considerar la voz. ¿Pero qué podemos decir al respecto de la voz? De acuerdo a las vibraciones de las cuerdas vocales, la calidad y el timbre de voz que utilicemos tiene que ser ad hoc. Es importante ver que nuestra voz va a reflejar una de las características importantes al momento de nuestra expresión. Nuestro timbre de voz se va a dar de acuerdo a lo que cada uno desea transmitir. La postura. La manera de tener dispuesto nuestro cuerpo y nuestras partes del cuerpo en general, hablando en el sentido físico. Por ejemplo, nosotros quienes ejercemos la docencia, cuando estamos dentro de un salón de clase, obviamente no nos vamos a recostar sobre la pizarra ni estar recostados sobre la cátedra o los escritorios. Nuestra postura tiene que ser de acuerdo a lo que cada uno va a transmitir, excepto si en ese momento tal vez estamos ejemplificando alguna acción diferente, pues obviamente mi postura va a indicar el mensaje que deseo que sea entendida por la persona. Un aspecto importante también es la mirada. Que nuestra mirada esté fija en la persona a quien nos dirigimos. En algunos casos, quizás el miedo, los nervios o las situaciones de inseguridad nos llevan a que nuestra mirada no va directo a la persona a quien nos dirigimos. Por ejemplo, tendemos a que nuestra vista la tengamos inclinada, la tengamos a los lados, con movimientos inseguros. Pero dentro de esta expresión es importante entonces considerar esto, que mi mirada esté puesta en las personas a quienes va dirigido mi mensaje. La dicción. La dicción es la articulación de los sonidos de las palabras al momento en que yo me dirija. La manera correcta de pronunciar las palabras o las ideas que van a ser escuchadas y entendidas por los demás. La motividad. ¿Y qué podemos decir al respecto de la motividad? Cuando nosotros transmitimos algún mensaje de felicidad, obviamente mi emoción tiene que ser de alegría. Pero cuando mi mensaje tiene que reflejar tristeza, preocupación, no voy a estar motivada al momento de dirigirme. Entonces, de acuerdo a la situación, el contexto donde se esté o de lo que se quiera hablar, dialogar o expresar,
Va a depender de la motilidad que tenga el ser humano. Los movimientos corporales. En una de las sesiones anteriores yo les decía que también a través de nuestro cuerpo expresamos nuestras ideas y nuestros pensamientos, puesto que el movimiento de nuestro cuerpo va a expresar un sinfín de ideas, un sinfín de situaciones que yo deseo transmitir con la mano, con mi tórax, con los pies, con mi rostro en general. Mi cuerpo y los movimientos de mi cuerpo van a transmitir la información sin necesidad de pronunciar o de decir algo. Y por último, la gesticulación, el rostro, mi boca, mis ojos, todo nuestro rostro en el momento en que nosotros deseamos transmitir o decir algo o expresar algo, obviamente nuestro rostro va a expresar todas las situaciones que deseamos transmitir a través de los mensajes. Entonces, vamos a recapitular de esta manera. Factores de la expresión oral. Factores importantes: fluidez, ritmo, claridad, coherencia, precisión, objetividad, interesante y vocabulario adecuado. Aspectos importantes: la voz, la postura, la mirada, la dicción, la motilidad, los movimientos corporales y la gesticulación. Bueno, queridos estudiantes, después de haber visto estas importantes características, es importante entonces ponerlas en práctica para que nuestra expresión oral sea mucho mejor. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes. Cuídense bastante. Un saludo fraterno para todos. Hasta nuestra siguiente sesión.